tal, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana, para nuestra entrevista política, hemos invitado al sociólogo Romeo Grompone. Claro, la entrevista es política, pero hemos invitado a un académico, porque él es sociólogo, es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Jesuita Ruiz Gallo, ¿no es cierto? Ruiz Montoya. Perdón, Ruiz Gallo Montoya. Confusión mía, mil disculpas. Pero buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Usted vive en el Perú hace mucho tiempo y reflexiona sobre lo que ocurre en la política peruana también durante todo ese tiempo. ¿Cómo compara lo que le ocurrió a Alberto Fujimori, que ahora lo tiene en la cárcel, con lo que parece que le puede ocurrir a Alejandro Toledo? Me refiero al impacto que va a tener en el sistema político un episodio reiterado de esa naturaleza. A ver, lo que es evidente es que en el caso del gobierno de Fujimori hubo un deliberado desmantelamiento del conjunto de instituciones. El Poder Judicial, el Congreso, claro, comenzó como un golpe de Estado. Y el decreto, sí, a partir del golpe de Estado, pero además penetrando a través del sistema corrupto, no solo digo, en todos esos organismos bajo personajes claves. En este caso hay instituciones que ya desde el inicio de la democracia y en términos comparativos aún en América Latina estaban desacreditadas, pero funcionaban precariamente, pero tenían el caso del Poder Judicial, en menor medida el Congreso, pero no tanto por el Congreso mismo, sino por la calidad de la clase política, por lo menos funcionaba. Lo que está ocurriendo ahora es que, digamos, que uno es un proceso de destrucción y otro es un proceso de erosión agravada, cuyo desenlace todavía no lo podemos adivinar, pero que en todo caso me parece que pone en peligro la estabilidad democrática y donde se necesita una tarea que yo no me haría a diagnosticar en todas sus características para salvar la credibilidad de la democracia dentro de los propios políticos, pero también dentro de la población, y es un desafío muy grave, ¿verdad? Cuando usted dice pone en peligro la estabilidad democrática, ¿se refiere a que podría, digamos, suceder a los gobiernos democráticos que hemos tenido un nuevo gobierno dictatorial o alguna forma disfrazada? Lo que yo pienso, espero que no. Espero que no. Lo que va a ocurrir es que, espero que no, pero es probable de que este es el comienzo de un largo proceso, el de Toledo, en que van a seguir, bueno, ya pasó anteriormente el caso de Cubas, y van a seguir otros procesos que se van a ir eslabonando. En ese trayecto, obviamente va a haber deslindes de algunos políticos, ataques a otros en un ambiente extremadamente competitivo y en algunos casos la lógica de o ganar prestigio o la lógica del sálvese quien pueda, que al final se te pueden terminar mezclando. Conclusión, si ya tenemos élites políticas muy desprestigiadas, esto va a llevar a, me parece que va a arrastrar al conjunto. Sí. Entonces, ahora, no quiere decir que vaya a haber un desenlace autoritario, pero sí va a estar afectada la calidad de las instituciones democráticas, ¿no? Y bueno, puede ser que funcionen adecuadamente la Fiscalía, puede ser que la Procuraduría funcione, puede ser que el Parlamento sea relativamente prudente y eficaz, pero me parece que ya es más un control de daños que un desenlace de virtudes, que un desenlace feliz y virtuoso, ¿verdad? Sí. Ahora, disculpe que hable así, pero pero por favor, si para eso lo invitamos, para que diga lo que realmente piensa. Uno ya puede leer en las redes una reflexión de este tipo. Durante mucho tiempo se asoció dictadura con corrupción, o mejor dicho, corrupción con dictadura, y lo que vemos ahora es que la corrupción puede producirse en igual medida o en una muy similar en la democracia.
esto es una línea de defensa de quienes quieren decir en el fondo que una dictadura no está tan mal. Bueno, pero uno tiene... Sí, perdón. Eso, digamos, ¿tiene un correlato en el escenario político inmediato? Bueno, no, pero digo, uno debe suponer que la democracia tiene controles. Controles claro. A través del Poder Judicial, de organismos como la Contraloría General de la República, como las unidades de inteligencia financiera, que funcionan adecuadamente y que pueden poner coto al proceso. No, claro, ahora, la democracia sí, suenan las alarmas. Es eso. Y se sanciona. Claro. Ahora, el problema sí es que pueden funcionar adecuadamente si no, porque en un escenario que a mí me parece que es muy difícil, porque es fácil de decir, pero no tan fácil de hacer, combinar la atención a la complejidad de todos los casos judiciales que se están abriendo con la transparencia, porque uno puede decir es muy fácil, informamos adecuadamente, pero ¿cómo informamos? Tiene que haber, me parece, que una comunicación entre los poderes del Estado, pero tiene que haber una comunicación con la sociedad que la gente entienda cómo es que funcionó los elementos básicos de esta corrupción y del estilo de hacer algunos negocios en el Perú. Y si eso no se transmite adecuadamente, va a haber como un escenario abigarrado en que todo se denuncia y nada se termina finalmente entendiendo en su cabalidad, ¿verdad? ¿Bien? Bueno, eso es más o menos la historia que conocemos con honrosísimas excepciones, pero todo se denuncia y nada se lleva, digamos, a la sanción. Pero el problema es que esto va a generar un terrible escepticismo en la población y también en distintas instancias de gobierno, incluidas las subnacionales, ¿verdad? O sea que yo creo que se tiene que actuar con mucha claridad, con mucha prudencia, pero sabiendo todas esas complejidades, porque también hay otra discusión, y es que, bueno, la política de los hechos consumados, o sea, se hicieron, no, porque Odebrecht no es lo único, si nos centramos solamente en Odebrecht, estamos simplificando el asunto, y si además dependemos únicamente, que creo que no, de las informaciones que brindó Odebrecht, estamos como de alguna manera con algunas constricciones. El problema es muchísimo más amplio y se requieren instrumentos técnicos, recursos, y me da la impresión que hay algunos actores políticos o empresariales con buena voluntad dicen, bueno, tenemos que seguir adelante, las cosas están mal hechas, pero hay que continuarlas de todas maneras. Claro, hay una ecuación entre garantizar el crecimiento económico y asegurar que sean procedimientos adecuados, pero me parece que también puede primar un cierto ánimo de seguimos haciendo las cosas y después corregiremos en el camino. Y va a seguir entonces ese mismo proceso de erosión, se va a ir profundizando y profundizando. Sí, la pregunta que yo le decía es, ese tipo de discurso que le describí hace un momento, ¿cree usted que va a tener asidero? Yo sé que la democracia tiene ventaja frente a la dictadura, imagínense, yo estoy convencido de eso ahí, pero lo cierto es que ese discurso existe, y lo que le preguntaba, ¿eso va a encontrar un terreno abonado en la gente? Ese escepticismo que usted mencionaba va a ser terreno fértil para que discursos autoritarios nuevamente ganen popularidad. Puede haber discursos autoritarios, pero no sé si necesariamente liderazgos autoritarios. Lo que es cierto es que, de alguna manera, el fujimorismo instaló ciertos sentidos comunes acerca de la inevitable corrupción de la clase política, de la inevitable corrupción del Poder Judicial. Y eso dejó una secuela que la transición democrática, al funcionar mal en sus instituciones, no pudo corregir. Si a eso le agregamos la precariedad de los partidos políticos, su falta de arraigo de la población, su falta de organización, sus conflictos, estamos en una situación en la que se tiene que hacer una serie de reformas en todos los ámbitos, pero me parece que es un proceso de larga duración.
en la que ojalá que lleguemos al desenlace afortunado, pero por ahora estamos en años tormentosos, por decirlo así. ¿Y hay alguien que gane políticamente con lo que está ocurriendo? De toda esta trifulca, ¿usted ve a alguien que salga, digamos, con una pieza cobrada? Es que lo que ocurre es que puede haber grupos que estén menos lastimados que otros, ¿no? Sí, pero eso no es ganar, pues. Pero eso no es ganar, si uno no tiene condiciones de poder crecer. Ni tampoco nadie puede adivinar que las personas candidatos que se presentaron a las elecciones, que por distintas razones fueron desplazados del proceso electoral, vayan a ganar también. Nosotros no sabemos, ¿verdad? No, claro que no sabemos. Digo, no sabemos, no, sí. Pero no sabemos no porque el futuro es imprevisible solamente, sí, sino porque el torbellino de los acontecimientos va a hacer que vayan sucediendo nuevas cosas que afronten a otros políticos que hasta ahora aparecen libres, ¿no? El fujimorismo en concreto, que frente a lo que está ocurriendo está casi en platea, ¿no cree usted que salga ganancioso de toda esta coyuntura? Puede ganar si actúa con habilidad, digo, y bueno, hay una frase que es de los hombres de a caballo, que me parece que están haciendo como desencillar hasta que aclare, ¿verdad? Yeah. O sea, están tratando de... Están haciendo tiempo. Ver cómo se desata el proceso y la manera de actuar, que me parece que desde su punto de vista, desde el punto de vista de sus intereses, me parece que es bastante hábil, ¿verdad? Porque si ya van de entrada en el cargamontón, cuando estamos en el inicio del proceso, se van a ir ensuciando. Tienen ¿Qué golpes les pueden caer a ellos mismos? Sí. El APRA. El APRA me parece que tiene bueno, ya está el caso de Cuba, de todo lo ocurrido. O sea, que son han sido funcionarios del gobierno aprista, ya están, dicen no son del partido, ¿no? Sí, pero claro, obviamente tienen vinculación con el gobierno aprista. No voy a poner a hacer una indagación, claro. No me voy a poner a hacer una indagación si son o no, digo, sí, claro. Pero en todo caso afecta al APRA, que además ya venía bastante golpeado, sexto puesto de Alan García. Sí, claro, entonces no va a ser no veo una resurrección del APRA como partido que enderece las cosas desde el punto de vista de un renacer institucional. No puede quererlo, no estoy hablando ni a favor ni en contra del APRA, sino que me parece que no. A partir de lo que se ve, me parece que no. Incluso Cornejo, que para bien o para mal era la figura que se insinuaba como una voluntad renovadora, cuestionable porque ya estuvo vinculado a todos los procesos anteriores, ha quedado, digamos, cegado por esta... Y además no tiene muy pocas armas para deslindarse del proceso, independientemente que existe la presunción de inocencia, que tenemos que evaluar, pero es muy difícil deslindar lo ocurrido en el Ministerio de Transporte con Cornejo, ¿no? En la izquierda, el Frente Amplio y Nuevo Perú, porque tienen su propia... bueno, yo creo que el gran problema de la izquierda en el Perú es que a pesar, las divisiones pueden ser circunstanciales y probablemente me da la impresión que se va a firmar el liderazgo de Mendoza frente al de Arana finalmente. Eso es una presunción, pero me parece que tiene una gran dificultad de ampliar su arco de alianzas, ni por el lado de Santos, que además tiene sus problemas, ni por el lado de una especie de centro izquierda político que me parece que es muy débil en el Perú, entre otras cosas porque me parece que no hay una tradición socialdemócrata fuerte en el Perú tampoco, ¿no? Bueno, el APRA ocupó ese espacio, o por lo menos lo reclamó. Claro, un estilo muy parecido al de la acción democrática en Venezuela, ¿verdad? Que claro. No es la clásica socialdemocracia, ¿no? Entonces no veo por dónde puede crecer la izquierda y dónde tender alianzas. Pero además hay un problema en lo que usted ha descrito. Si se consolida el liderazgo de Mendoza, pero sigue el problema con Arana, sin inscripción, ¿a dónde va ese liderazgo? Bueno, yo creo que probablemente
¿Usted cree que consigan la inscripción? Sí, sí, pero creo que a la larga me parece que lo va a lograr. Lo que sí es que no veo cómo iba a firmar un liderazgo con probablemente en el mejor de los escenarios con un cierto respaldo electoral, pero con un techo y con dificultades de ampliarse. No el mismo techo que ya se vio en las elecciones del año pasado, digamos. Claro, digamos, entonces ese espacio no lo veo como si lo tuvo el PT, digo, en sus épocas de auge, no estoy hablando, claro, ¿no? El PT en Brasil, dice usted. Sí, el PT, sí, el Partido de Trabajadores, pudo crecer, el Frente Amplio Uruguay también pudo crecer porque pudo tender un amplio espectro de alianzas. Yo no veo que sea el caso del Frente Amplio en el Perú, ¿no? Y ya para redondear este ejercicio de política ficción. Digo, no, que usted me ha obligado a hacer... Sí, yo sé, por supuesto, yo no me estoy quejando. No, está bien, yo tampoco. Sí. Por ejemplo, Acción Popular, con un liderazgo como el de Barnechea, ¿puede llegar a llenar ese espacio que está demandando, digamos, un protagonismo político que usted ha descrito? Acción Popular puede crecer, lo que me da la impresión es que... Sí, bueno, ya achicarse no creo. Pero yo creo que, no sé si Barnechea es la persona más adecuada, y me parece que es una impresión particular, disculpe que sea tan escéptico, digo, me tengo que disculpar siempre, pero Acción Popular es un partido que me parece que tiene unas ciertas tradiciones de enraizamiento con un grupo, históricamente, con un grupo de notables locales, de provincia, una red que de alguna manera se ha perdido con las transformaciones del país. Y yo no sé cómo reconstruir, digo, es un problema de Acción Popular, pero debe ser muy difícil reconstruir una organización como Acción Popular, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a Romeo Grompone por esta entrevista, a la que lo hemos forzado a hacer un poco de especulación política sobre el futuro, pero es interesante ver qué nuevo escenario plantea lo que está ocurriendo en este momento. Buenos días y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9.